Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Ya estamos en vivo. Estamos en vivo ya. Buenas noches con todos. Vamos conectándonos a este nuevo episodio, por así decirlo, ¿no? Episodio. Es algo así como la televisión, esto. Cada semana tenemos un capítulo muy interesante y diferente acerca de estos temas de psicología, ¿no? Y bueno, ya nos vamos acostumbrando a tener invitados de lujo, invitados realmente que nos pueden aportar muchísimo valor y que de alguna forma nos van a ayudar a hacer nuestras vidas cotidianas en general un poquito mejor, un poquito mejor. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Herrera Marvit. Yo lo que hago básicamente es centrarme en esta temática del estrés que tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas, eh, perspectivas físicas, mentales, emocionales, pero hay una faceta también súper importante dentro de este tema del estrés y es justamente el tema de la comunicación. Posiblemente, si tú no sabes comunicarte de forma adecuada, pues vas a tener más tensión, más estrés. La comunicación es básica para el ser humano. Lastimosamente no nos enseñan a comunicarnos desde pequeños, no nos enseñan a pedir las cosas, no nos enseñan a manejar nuestro lenguaje de manera asertiva, de saber escuchar, cosas tan básicas que a veces, eh, que a veces parecen ser que todos deberíamos saber, pero no. La comunicación es algo que se entrena, algo que se practica y finalmente cuando lo haces, creo que te va a aportar muchísimo en tu vida. Eh, y en esta ocasión, dentro de todo el panorama de comunicación que es súper amplio, vamos a tratar este tema del conflicto. Sabemos que ahora con la pandemia mucho más, ¿no? Los conflictos son parte de la vida, creo que nadie está exento de los conflictos, eh, conflictos familiares, de conflictos a veces que son por, como decimos, por bobadas, pero también hay conflictos un poco más difíciles. En el tema laboral, pues hay conflictos, así que algo súper importante, algo súper necesario es, oye, pero ¿cómo manejo ese tipo de conflictos? Y el día de hoy yo les he traído una invitada de lujo, una invitada con mucho conocimiento, con mucha experiencia y diría que lo más importante, con mucho corazón para compartir, ¿no? Yo he visto que le apasiona el tema de compartir, de enseñar, tiene experiencia con jóvenes, ella trabaja mucho con jóvenes y está muy presta siempre a compartir todo lo que sabe. Es una invitada muy especial, una invitada que la admiro, la estimo mucho, así que espero que ustedes también la puedan conocer y la puedan aprovechar, ¿sí? Nada más, me gustaría que igual vayan haciendo preguntas, vamos interactuando, de esa forma podemos ir contestando las preguntas más puntuales que tengan. Así que, sin más, le quiero dar la bienvenida a Cecilia. A Cecilia. Hola Ceci, buenas noches, ¿cómo estás? Pablito, buenas noches a tus seguidores. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Muy bien, Ceci. Eh, Ceci, cuéntanos un poquito de ti, cuál es tu trayectoria, cuál es tu experiencia, cómo te metiste a este tema de los conflictos, de las negociaciones. Cuéntanos un poquito cómo fue. Claro, por supuesto. Bueno, en realidad yo creo que fue a lo largo de la vida, desde cuando era muy joven, muy pequeña. Soy la hermana mayor de cuatro hermanos y los tres que me siguen son varones. Entonces, claro, había que manejar ciertos conflictos desde cuando era pequeña. Y luego, cuando elegí la psicología, porque me di cuenta que me encanta trabajar con la gente, me encanta trabajar con grupos humanos
y elegí la psicología y específicamente la organizacional. Y tú sabes, en el mundo organizacional tenemos conflictos por doquier. Por lo tanto, creo que por allí comenzó a gustarme y entró como ese bichito de la comunicación, el conflicto unido a la psicología que ya es mi base. Perfecto, una precisión, o sea, si no es que te gustan los conflictos, sino que te gusta enseñar a cómo resolver conflictos. Sí, eso está bien, me Bueno, imagino. y el conflicto realmente es dinámico, entonces creo que nos ayuda a movernos, a movilizarnos, puede ser creador. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Perfecto, Ceci. Bueno, vamos a las preguntas, Ceci. Eh, Primero, ¿qué es un conflicto, Ceci? No sé si nos puedes explicar de manera fácil qué es este término que parece que todos sabemos, pero que es difícil conceptualizarlo. Claro, bueno, voy a responder esa pregunta de una manera como muy fácil, muy sencilla para que todos consigamos entender. Y creo yo que los seres humanos buscamos cosas, buscamos hacer valer nuestras ideas y demás. Sin embargo, hay otras personas que piensan diferente, que también quieren hacer valer sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y demás. Y cuando no hay comunión entre una persona y otra, entonces surgen las diferencias, surgen los conflictos. Y si no sabemos manejarlos adecuadamente, si no los gestionamos adecuadamente, por supuesto, podemos llegar a grandes diferencias. Y por ahí Sun Tzu en El arte de la guerra dice que el conflicto es la luz y también puede ser la sombra, puede ser como la raíz para la creación y también la raíz para la destrucción. Es habitual tener conflictos. Lo importante es que podamos ver lo constructivo del conflicto y esperar resultados positivos. Entonces, ahí está la razón por la cual debemos aprender a gestionarlos, no a tenerles miedo, sino a verlos como son, ¿no? Un proceso para resolver un problema que está ocurriendo entre una persona y otra, entre grupos humanos o incluso conflictos internos nuestros propios, ¿no? Ujú. Ahora, Ceci, de lo que te entiendo, los conflictos no son ni buenos ni malos, o son buenos y son malos. En qué circunstancias un conflicto puede ser malo y en qué circunstancias un conflicto puede ser bueno? Gracias por permitirme aclarar esto. Un conflicto no necesariamente es ni bueno ni malo. Cuando no lo gestionamos adecuadamente, entonces los resultados de ese conflicto pueden derivar en problemas, en, en temas, en pérdidas, en discusiones, en separación y demás. El mismo conflicto bien gestionado puede aportarnos a conseguir un mutuo beneficio entre las partes. Entonces, un conflicto per se no necesariamente es malo. Si no lo gestionamos adecuadamente, puede tener resultados que no favorecen a ninguna de las partes o a una de ellas, por lo menos. Ujú. Ahora, Ceci, ¿por qué es tan difícil entender el punto de vista de otra persona? ¿Por qué nos es difícil llegar a un acuerdo? Claro, por supuesto. Los seres humanos somos diferentes, pensamos de formas diferentes y a veces queremos las mismas cosas. Y cuando queremos las mismas cosas, pensamos en esto lo quiero yo, pero eso significa que el otro no lo puede tener. ¿No es cierto? Por ego, porque tenemos como la mentalidad de que el mundo o las cosas que buscamos son pequeñas. Es decir, si yo tengo el trabajo, ese es mi trabajo. Si este es mi naranja, es mi naranja, no la podemos compartir. Si es que yo tengo el agua,
quizá ese es un recurso finito y ese es solamente para mí. Es decir, creo que los seres humanos estamos mirando no en función de la prosperidad, del compartir, de que los recursos que existen creo que son suficientes para todos y sabemos compartirlos. Por lo tanto, ocurren los conflictos, ocurren esas diferencias en donde no nos centramos en el otro, solamente lo miramos desde nuestro lado y desde nuestro propio ego. Creo que esas cosas hacen que se creen esos conflictos y si no los manejamos, por supuesto, se crea la separación, la división y el contrincante. En este caso hay que aprender a mirar como un mismo lado o un lado diferente en donde tú y yo podemos ganar, podemos salir ganando. Ahora, no sé si compartes conmigo esta opinión, pero he visto, ¿no? Que nos crían o sea, desde que somos niños, nos enseñan siempre a competir, a ganar, que tienes que ser el mejor, tienes que ganarle. Si un niño te pega, pues tú pégale más duro. Y son esas ideas que a la final nos vamos creciendo con ellas y creemos que finalmente un conflicto siempre tengo que ganar o siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. No sé si tú, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? Sí, bueno, tienes toda la razón cuando mencionas el hecho de que desde cuando somos niños aprendemos a competir, aprendemos a que lo importante es ganar y que hay dos lados, uno que gana y uno que pierde. Tenemos que vencer esos paradigmas o esas formas de pensar en las que nos separan, nos hacen ver el mundo como lo que te decía. Si yo quiero esto y lo tengo, yo no, el otro lo está perdiendo, es decir, yo estoy ganando con esto. Y creo que ahí es fundamental la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de los padres, la responsabilidad del mundo educativo también, para comenzar a mirar este otro lado, este tercer lado, si quieres. No solo puedes ganar o perder, podemos ganar juntos. Y bueno, sabemos en las últimas teorías sobre negociación, por ejemplo, las teorías de ganar-ganar, la negociación por principios, del estilo Harvard, que ya no es tan nuevo, en donde podemos ver que es posible que tú ganes y yo gane y nosotros ganemos. Creo que tenemos que dar pasos en esto, en esta época de pandemia, por ejemplo, aprender realmente el valor de compartir, aprender que somos un universo único y que el bienestar de uno es el bienestar de todos, realmente. Ahora vemos que el mundo es tan pequeño. Lo que le pasa a Europa, en unos días lo tenemos acá, igual como resultado. Entonces, creo que tiene mucho que ver con cambio de nuestra mentalidad, de Es nuestro cambio de mind. mentalidad. Ujú. Sí, es cambiarnos todos los paradigmas que decía Ceci. A ver, no le saludé Maggie, nos dice buenas noches, de un gusto saludarle. Hola Maggie, Marisela, buenas noches. Ceci nos dice buenas noches, soy Cecilia. Muy bien, buenas noches, estamos ahí. Gaby también dice buenas noches, igual con gusto, por favor, hagan preguntas, está un espacio para resolver preguntas si ustedes las tienen, ¿sí? Bueno, para continuar, Ceci, sabemos que el tema de la pandemia de alguna forma hizo que regresemos nuevamente a las casas, ¿no? Tal vez los trabajos antes eran ir a la oficina, irte a otro sitio. Ahora que estamos más tiempo en la familia y en la casa, como que estos conflictos se han disparado, ¿no es cierto? Porque sabemos que el tema de la convivencia puede un poco disparar más estos conflictos. ¿Qué ejemplos o qué cosas crees tú, Ceci, que es lo que genera más conflictos ya dentro de la familia? Por supuesto, efectivamente, los conflictos intrafamiliares se han disparado a partir de la pandemia y son conflictos por recursos.
Si hablamos de un padre, la madre, más 2 hijos, por ejemplo, los recursos necesarios para estudiar, para trabajar, para juntarnos incluso socialmente con amigos vía Zoom y demás, demanda de recursos como el Internet, como el computador, como el teléfono, como también tenemos por otro lado las responsabilidades. Antes quizá salíamos corriendo, le dejabas a tu niño, a tus niños con el abuelito o en el jardín de infantes, y en este momento todo esto se está dando en el hogar, en la casa. Quizá es pequeña, es más grande que otra, sin embargo, allí es donde ocurre todo. Y es una oportunidad grandiosa para acercarnos a nuestras familias, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Sin embargo, estos conflictos suceden allí y cuando no se habla claramente de una manera oportuna, realmente puede como ocurrir distanciamientos entre los hermanos, entre los padres, padres de hijos y demás. Aquí quisiera puntualizar esto, justamente el beneficio de la comunicación y la comunicación asertiva. Hablando de asertividad, quisiera solamente recordar lo que es la asertividad y decimos que es la habilidad que tenemos las personas para hacer saber o para poder compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de una manera clara y oportuna. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto hacemos sin, sin como pisotear el derecho que tiene la otra persona a lo que piensa, a lo que siente, a las ideas que tiene y demás. Entonces, la comunicación asertiva en el entorno familiar sería justamente eso, darnos el momento durante la comida, al final de la tarde y demás, para saber cómo ha sido nuestro día, qué nos está molestando, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los pedidos que necesitamos hacer, los niños los padres entre ellos y demás. Algo muy común, Ceci, que he escuchado y también tú, me imagino, muchas veces, es que solemos decir, ¿no? Mejor no le digo nada a tal persona, algo que me molesta, porque se vaya a molestar. Entonces, mejor me quedo calladito, me quedo calladita, me hago como si nada. Eh, ¿cómo manejamos esos casos, Ceci? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos decir a alguien que nos molesta algo sin que la otra persona también sienta que le estás vulnerando, le estás afectando? Muy bien. Bueno, nuestra cultura, especialmente en la sierra, y dado que acá están personas que son de otras culturas seguramente, eh, acá en Quito, en nuestro país, en la sierra, estamos acostumbrados justamente a callar, a no decir las cosas al otro por temor a afectar, por temor a molestar y demás. Este tema también necesitamos cambiarlo. Es imprescindible cambiar esta forma de actuar, porque no estamos beneficiando ni a la relación ni a nuestra propia autoestima y estamos fomentando como adivinos afuera, porque lo que nuestra boca calla, nuestro cuerpo normalmente lo comunica. No podemos callar a nuestro cuerpo. Entonces, estamos dando una información a través de lo no verbal que el otro llega a interpretar de una manera equivocada probablemente, porque nosotros no somos capaces de verbalizar lo que nos está pasando y hacerlo a tiempo. Por lo tanto, es un comportamiento que necesitamos revisar. ¿Qué tan funcional está siendo en mi vida como para mantenerlo? La respuesta yo creo que será no tanto. Creo que necesito de una manera respetuosa, de una manera asertiva, de una manera muy honesta,
comentarle a la otra persona lo que me está molestando, lo que necesito para poder llegar a acuerdos que luego podamos llevarlos a feliz término y mejoren las relaciones. Muy bien, Ceci. ¿Y nos podría dar algunos tips de cómo abordar a una persona para que, para ser asertivo? No sé, la forma, ¿cómo le abordaría a una persona que tal vez yo piense que se va a molestar con lo que le voy a decir? Muy bien. Primero, necesito conocer a la otra persona, ¿no es cierto? Si esta persona es mi compañero de trabajo, si es mi jefe, es mi papá, es mi marido, mi hijo y demás. Conocer a la otra persona. Por ejemplo, yo podría decir que yo soy más cerebro derecho, quizá, entonces soy más emocional. Y quizá mi marido, si estoy hablando de que quiero hablar con él, él es más cerebro izquierdo. Es decir, es una persona más orientada a los resultados, es más mental y tal. Entonces necesito cómo planificar, analizar cuál va a ser ese entorno en el que yo voy a conversar con él y ver aquellas, como el poder canalizar bien cómo voy a llegar a él. Si es un cerebro izquierdo, entonces voy a llegar con él de una manera más concreta, con ejemplos, lo que me está pasando y demás. Si es una persona más emocional y tal, yo iré por ese lado. Entonces, necesito conocer a la otra persona y poder planificar cómo va a ser mi conversación. Siempre con respeto y siempre hablando de las situaciones, no de la persona, es decir, nunca atacando al otro, sino más bien viendo la situación que necesitamos trabajar. ¿De acuerdo? O sea, es decir, Ceci, no sería recomendable decirle, es que tú eres demasiado desordenado, Exactamente. dejas todo hecho un caos. En lugar de eso sería más bien, me incomoda el desorden, algo así, Ceci. O sea, no ataco a la persona, sino ataco al hecho, ¿no? Exactamente. Me está recordando la conversación de un padre con un hijo, por ejemplo. El niño tiene 10 años y claro, tiene su computador por acá, tiene sus juguetes, tiene diferentes libros regados por allí. Entonces, bien podrías decir, mira, eres un desordenado, yo ya te he dicho tantas veces, nunca me escuchas y demás. Sin embargo, podríamos justamente como planificar cómo va a ser esta conversación. Primero, quisiera hablar contigo, necesito unos minutos, vamos a sentarnos. Hemos hablado de la importancia del orden, ¿recuerdas? Sí, sí, sí sé. Por ejemplo, hablando del orden, ¿cómo ves la casa? ¿Cómo ves tu cuarto? Bueno, está mi computadora acá, allá. Entonces, que él vaya dándose cuenta cómo está su cuarto y demás. Hemos hecho algunos compromisos. ¿Qué está pasando? Es que no he tenido tiempo y tal. Bueno, vamos a organizarnos para poder cumplir con el acuerdo que habíamos tenido. En la mañana tienes tus clases, en la tarde puedes jugar y demás. Entonces, ir mirando cómo vamos a mejorar ese comportamiento, no atacando a la persona, no atacando al ser que está allí, sino a la situación, al problema, al hecho concreto que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y eso sí es con su hijo, con su pareja, con un compañero de trabajo, con un colaborador y demás. Ujú. Gracias, Ceci. A ver, Maggie nos pone un comentario, nos dice que debemos aplicar la escucha activa, es decir, prestar atención a lo que la otra persona nos está comunicando para que se produzca un diálogo armónico. Ceci, ¿qué tan importante es el tema de la escucha activa para el tema de los conflictos?
Gracias, Maggie. De hecho, efectivamente, las conversaciones, dentro de las conversaciones tenemos la escucha y tenemos el habla. Y hay autores y dentro del coaching, dentro de la psicología, que mencionan que es más importante aún el escuchar que el mismo hablar, porque obtenemos muchísima información, tanto verbal como no verbal. En el caso de los conflictos, es muy importante, como decíamos, conocer a la persona. Y una vez que la conocemos, poder mirar cuáles son los intereses reales que subyacen el problema que está ocurriendo en este momento. Y solamente podemos conseguirlo a través de la escucha activa. Y la escucha no solo de las palabras, sino también de los gestos, de los silencios, escuchar todo el ambiente que rodea a la situación y a la persona. Gracias, Ceci. Bueno, Ceci, tú nos comentabas de que cuando tú tengo que preparar, digamos, la conversación, ¿no? Planifico, estudio, analizo por dónde, cómo abordar a la persona a la que le quiero decir algo. Ahora ya la tengo frente a mí, ya converso. ¿Cómo logro unos compromisos duraderos? Es decir, que no me diga, bueno, ok, está bien, y después al siguiente día repite con lo mismo. ¿Hay alguna forma de establecer acuerdos más duraderos? Bueno, como decía, somos seres humanos y los seres humanos a veces metemos la pata también. Entonces, necesitamos primero el poder entender eso, entender que yo mismo soy falible y soy un ser humano en desarrollo, en construcción, todos los días. Y cada uno está en su propio proceso. Y cuando estamos en una negociación o en una conversación para manejar una situación que implica un conflicto o no, necesitamos realmente tomarnos el tiempo necesario, porque cuando un proceso se cierra muy rápidamente, no hemos cumplido como unas etapas, como hablaba Maggie, de la escucha, de mirar cuáles son los intereses y las posiciones de la otra parte, el poder escuchar cuáles son las objeciones que tiene, el poder determinar qué opciones tenemos para llegar a un acuerdo. Y cuando llegamos a un acuerdo realmente, el poder tener algún criterio objetivo con el cual vayamos a medir que estemos cumpliendo ese acuerdo al que hemos llegado. Entonces, si tenemos como todo ese proceso que en una situación pequeñita, como en la conversación con tu hijo, puede tomar media hora, 20 minutos, quizá en una situación laboral va a tomar un poquito más de tiempo. Sin embargo, no saltarnos como esos pequeños pasos que nos van a llevar a un compromiso y unos criterios objetivos con los cuales nosotros vayamos posteriormente a evaluar si se cumplieron o no. Y luego, pues hacer seguimiento, ¿no? Acompañamiento al proceso. Puede ser que en el interín no podamos cumplir parte de ese compromiso y poder hablarlo a tiempo, poder generar nuevos acuerdos y demás. Entonces, en este momento que estamos viviendo, hay muchas posibilidades de que entremos en conflicto, de que entremos en discrepancias, en diferencias. Lo importante es conversarlas, hablarlas, escuchar y buscar opciones que sean de beneficio mutuo para las partes involucradas. ¿Y hasta qué punto deberíamos cederse? Sí. O sea, yo, ok, tengo el conflicto. eh, ¿Hay algún límite que me diga hasta aquí nomás? O simplemente acepto lo que me diga otra persona? Claro. Bueno, esto de ceder creo que es una estrategia. Sin embargo, el hecho de ceder sin que yo tenga una concesión de la otra parte me deja como
en desbalance. No sé si me explico. Quiero decir que cuando yo cedo algo, la otra parte también hace una concesión. Y eso significa que estamos como en una danza, en una negociación, en una conversación para construir algo. Si, por ejemplo, en una pareja, yo me siento que estoy cediendo todo el tiempo. Bueno, ahora vas tú a limpiar la cocina, por ejemplo. No, porque tengo un Zoom ahora con mi jefe. Ok, entonces yo limpiaré hoy la cocina. Y mañana, bueno, hoy sí te toca. No, lo que pasa es que hoy tengo que entregar un informe urgente y otra vez cedo. Yo creo que va a terminar la semana y yo me voy a sentir que realmente así no puedo continuar porque ya voy a una semana en que he estado cediendo todos los días. Si no hay una concesión de la otra parte, yo me voy a sentir en desventaja, voy a sentir que, que estoy dando mucho más allá de lo que debería. Entonces sí debe haber un equilibrio. Y eso es importante hablarlo también. Bueno, llevo una semana en que estoy limpiando la cocina. Me parece justo que la próxima semana lo hagas tú. ¿Qué te parece? Tú limpias la cocina y yo cocino, o lo hacemos al revés, o como quieras, ¿no? Entonces, hablar de cómo me estoy sintiendo y aceptar aquellas cosas con las que yo realmente mi autoestima está siendo como cuidada, eh, y yo me siento como que están respetando como mi espacio, ¿no? Ujú. Ahora, Ceci, hablando de este tema de hablarlo, hablaste también anteriormente sobre la asertividad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos desarrollar esta habilidad de la asertividad? ¿Qué nos recomienda, Ceci, para ser más asertivos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo? Ese es un tema que realmente nos desafía y como te mencionaba anteriormente, debe comenzar por la casa, por la familia, nuestro entorno educativo y demás, porque exigimos de las personas que seamos muy flexibles y creo que esta época de la vida nos están volviendo más flexibles o nos están exigiendo ser mucho más flexibles, mucho más líquido, es una sociedad más líquida. Y en este contexto, creo que necesitamos favorecer o imprimir un poquito más de, como de flexibilidad para que los niños puedan tomar sus propias decisiones en un contexto saludable, ¿no es cierto? En el que puedan decir lo que piensan, lo que sienten, puedan expresar sus ideas, eh, para poder ir ganando autoconfianza y poder tener una comunicación más asertiva con sus hermanos, con su familia, con su entorno de amiguitos y demás. Una vez que ya vamos creciendo y nos volvemos adultos, igualmente de nosotros se exige muchísimo el que digamos siempre sí, por ejemplo. Y por lo tanto, comenzamos a volvernos eh, fácilmente decidores de sí, sí, estoy de acuerdo, sí, sí a lo que sea, sí en el trabajo, sí en la casa, sí en cualquier espacio. Y no nos damos el permiso para decir no asertivamente. No, no puedo hacer esto por tal razón. Sin embargo, podría hacerlo mañana o a tus mismos hijos. Yo recuerdo un ejemplo de un padre de familia que estaba muy angustiado porque su hija le pedía un piano y, y él decía, yo necesito darle el piano. Y bueno, tienes que darle ya el piano. ¿Cuánto cuesta un piano? En este momento tienes los recursos, hay formas de que le puedas dar ese piano. Yo sé que te encantaría darle el piano, pero ¿podrías hacerlo el próximo año? Y la respuesta que recibí fue,
y puedo hacer eso. ¿Cómo? Es decir, él no sabía cómo decirle no en ese momento a su hija. Él igual le podía dar dentro de 6 meses, recuerdo, pero él no sabía cómo decirle que no a su hija. Entonces, a veces entramos en ese juego, ¿no? En de decir sí, a pesar de que la respuesta debería ser no. No ahora, pero quizá mañana sí. Entonces, es importante ir reforzando este comportamiento en los niños, en los jóvenes y dar el ejemplo, los adultos dar el ejemplo a los hijos, a los estudiantes, a las personas que trabajan con nosotros y demás, de cómo ser asertivos, cómo expresar nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros sentimientos de la forma adecuada en el momento correcto. Y esto tomando en cuenta también las ideas de los demás. Sí, a veces se suele confundir el ser asertivo con el ser agresivo, ¿no? O ser demasiado firme y fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas, Ceci? Por supuesto. Bueno, como decía, la asertividad, el comportamiento asertivo es el poder expresar tus emociones, tus sentimientos, tus ideas, tus pensamientos de una manera respetuosa y sin transgredir las ideas, los sentimientos de la otra persona. Mientras que el comportamiento agresivo, en cambio, quiere hacer prevalecer sus ideas, sus pensamientos y desconoce los sentimientos, los pensamientos, las ideas y demás de las otras personas. Entonces, pasa sobre ellas, no le importa, solo aquí importa lo que yo piense, mis ideas, mis decisiones, mis elecciones, lo que tú digas no importa. ¿De acuerdo? Es decir, que yo estoy casi anulando a la otra persona, mientras que ser asertivo es eh, como defender mis ideas. Sin embargo, también yo escucho, valoro y respeto la posición del otro y en conjunto vamos a llegar a un acuerdo. Ujú. Perfecto, Ceci. Para finalizar, bueno, nos hablabas o nos recomendabas más bien que en la familia se den espacios de conversación para contarnos, ¿cierto? Cómo me siento, qué estoy pensando. ¿Qué otras estrategias o qué otras prácticas nos recomienda Ceci para mejorar este tema de los conflictos, de las negociaciones en familia? Tal vez alguna dinámica, tal vez algún ejercicio, algo que permita como mejorar las relaciones. Por supuesto. Bueno, creo que esta pandemia, una de las cosas, de las ganancias que nos va a dejar la pandemia, si las aprovechamos, es justamente la cercanía con la familia. La cercanía en el sentido de que podemos, en el mejor de los casos, desayunar juntos, el poder cenar juntos, el poder juntarnos y jugar, por ejemplo. Poder conversar, poder leer juntos, hacer cosas juntos, el poder valorar al otro, si sus niños están aprendiendo a tocar un instrumento, el poder reconocer los avances que están haciendo, los niños que puedan reconocer los esfuerzos que está haciendo papá trabajando en teletrabajo, en modalidad híbrida. También creo que la gratitud. Hay dos sentimientos hermosos. Uno es la gratitud y otro es el amor, ¿no? El amor que lo mueve todo. Creo que es la oportunidad que tenemos, grandiosa oportunidad para poder demostrar el amor que sentimos por cada uno de los miembros de la familia, el poder expresar ese sentimiento, ese amor y el poder agradecer cada cosa que el otro hace por otro miembro de la familia, el poder poner en la práctica la gratitud todos los días en casa, creo que nos va a juntar, nos va
a fortalecer como familia y va a fortalecer también la autoestima de los niños y de cada uno de los miembros de la familia. El tema es hacer las cosas juntos y poder también planificar responsabilidades, ¿no? Porque también tenemos derechos y tenemos responsabilidades. ¿Quién hace qué cosa en el día a día? ¿Quién limpia? ¿Quién apoya para la comida? ¿Quién pone la mesa? ¿Quién hace qué en casa para poder cooperar y los niños puedan aprender el valor del compartir, de la cooperación y demás? Excelente, Ceci. Te quiero agradecer muchísimo por este espacio. Creo que ha sido muy concreta, muy clara. Entonces, muchas gracias, Ceci, por esto. Ahora, para finalizar, Ceci, ¿dónde te encuentran las personas tal vez que quieran mejorar esa parte de la asertividad, que quieran una reunión uno a uno contigo para ver algún problema en específico o alguna asesoría? Si tienen algún tema de mediación, algún tema de conflictos, creo que Ceci les podría ayudar también. ¿Dónde te pueden localizar, Ceci? No sé si es que podría compartir tu teléfono o alguna, Claro, yo no creo tiene que alguna página. colocar aquí mi teléfono en el chat para quienes están fuera de Ecuador, más 593-998-324-161. También, bueno, estoy en Facebook y también en LinkedIn, ¿no? Entonces, me pueden seguir por allí. Y bueno, será un placer realmente conversar con las personas y aprovechar un poquito la experiencia en gestión de personas, en desarrollo humano, coaching, mentoring y formación de jóvenes. Así es que realmente ha sido un placer compartir contigo, con tus seguidores y quedo a las órdenes. Listo, Ceci. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ceci, nuevamente. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Chao a Adiós. todos. Hasta luego.